Ahora sí, ya. Buenas tardes a todos y a todas, compañeras. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Estamos particularmente orgullosos de tener hoy la compañía del escritor, militante, periodista de origen pakistaní, Tariq Ali. Él nació todavía en la época del Raj británico en lo que hoy es Pakistán. Desde los años 60 ha militado en el movimiento estudiantil británico y desde entonces ha sido una voz que ha sido única en combinar el pensamiento de izquierda, el pensamiento crítico, con la literatura y con el arte. Ha estado muy cerca del cine también y nos ha acompañado ya varias veces en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. La última vez fue en 2018, platicábamos hace un rato. Él estuvo aquí meses, había sido recién electo Andrés Manuel López Obrador en México, todavía no asumía el cargo. También el mundo era muy distinto. Estuvimos en un meeting contra Bolsonaro en el Ángel de la Independencia, que todavía no era elegido presidente de Brasil. Y bueno, desde entonces mucho ha cambiado. Bolsonaro y López Obrador, ambos asumieron las presidencias de sus países. Ha habido procesos muy interesantes en Bolivia, donde un golpe de Estado fue revertido, en Chile, en Perú, en el propio Reino Unido, donde vive y milita Tariq Ali. El Partido Laborista está pasando por una crisis y una evolución muy interesante. Y bueno, Tariq Ali, además de ser un escritor de ficción literaria muy poderoso, ha sido un comentarista de todos estos sucesos. Entonces, yo voy a hacer lo posible por preguntarle algunas cosas y por interpretar para ustedes en español lo que él me diga en inglés. Haré lo posible. Su inglés, como ustedes van a poder oír, tiene una prosa verbal muy elegante. Entonces es un placer escucharlo directamente en inglés. Yo voy a intentar transmitirles un poco de lo que él diga. Hoy también esta feria del libro, que por razones obvias tiene lugar en un contexto donde el propio Tariq Ali no pudo acompañarnos por no poder emprender el viaje que hubiera significado, pues nos exige algunas conductas únicas, ¿no? Tenemos que abandonar la sala inmediatamente después de la conferencia antes de entrar a la siguiente. También es la primera feria del libro del Zócalo, donde tenemos compañeros y compañeras interpretando el lenguaje de señas. Y ahora nos va a acompañar para empezar el compañero Miguel, al que están viendo ustedes aquí. Entonces vamos a empezar. So, welcome Tariq Ali to the Zócalo of Mexico City. Very happy to be at this event. I wish I could be there myself, but we live in a strange world. Que está muy feliz de acompañarnos, que desearía estar aquí presente, pero vivimos en un mundo raro. Entonces, so, to start with the elephant in the room, we live in the COVID times. It has triggered a lot of crises, different crises, social, economic, political crisis in all around the world. So what's your view about the health conjuncture we're living today? Visión de la cultura sanitaria. I think we have to understand the huge changes and shifts that have taken place in the world. Creo que debemos entender los enormes cambios en matiz que han tenido lugar en el mundo. So far, there have been 3.2 million deaths as a result of the COVID-19 virus. Hasta ahora ha habido 3.2 millones de muertos como resultante del virus del COVID-19. During and after the First World War, there were almost 30 to 40 million deaths as a result of the influenza virus.
Después de la Primera Guerra Mundial, hubo entre 14 y 15 millones de muertos como resultado del virus de la influenza. That didn't create a similar crisis, Aquello no creó una crisis similar, but 3 million deaths today have a completely different impact because of the social, economic, technological changes that have taken place in the world. pero los 3,5 millones de muertos que ha habido ahora tuvieron un impacto distinto debido a los cambios tecnológicos y de comunicación que ha habido en el mundo. Then we had the closer comparison is the Wall Street crash of 2008. Una comparación más cercana es la del crash de Wall Street en 2008. That was an internally generated crash. It came from the out of control banking system, mortgage securitization, lack of regulation. It came from within. Fue una crisis generada internamente como resultado de la falta de regulación del sistema bancario, del sistema financiero, de los sistemas de seguros, de los sistemas de seguros financieros que no estaban regulados. Fue una crisis que vino desde dentro. This is a crisis which has hit the system from outside. En cambio, esta crisis ha golpeado al sistema desde fuera. And it has hit the asset markets, the entire private credit system, and global finances. Y ha golpeado al mercado de valores, a todo el sistema crediticio y a todo el sistema financiero global. It has been a disruption of everyday life on a scale that we have never seen before. Fue una irrupción en la vida cotidiana a una escala que nunca habíamos visto antes. And this is what is creating the discussion, how to move, where to go, how to take steps that are necessary in relation not only to health, but also in the way the system is run and organized. Y esto ha creado la discusión sobre hacia dónde movernos, cómo, cuándo, no solo en términos de la salud, sino en términos de cómo está organizado y cómo funciona el sistema. Because the scale of the COVID attack on the economy has been so huge, governments have had to break with the neoliberal system. Debido a lo enorme que ha sido el impacto en la economía, los gobiernos han tenido que romper con el sistema neoliberal. One of the dogmas of the neoliberal economic system was that the market can regulate everything. Uno de los dogmas del sistema neoliberal era que los mercados podían regularlo todo. In 2008, we found out that the markets couldn't regulate everything. En 2008 nos dimos cuenta que los mercados no pueden regular todo. And in the COVID years, we found out that the markets will never be able to self-regulate. Y en los años del COVID nos hemos dado cuenta que los mercados nunca podrán regularse a sí mismos. The state had to intervene both in 2008 and now again. Tanto en 2008 como ahora, el Estado tuvo que intervenir. Because if you think about it, the impact of COVID has the only reason there has not been a major large-scale crash of this entire private system is because of state intervention. Porque si lo piensan un poco, la única razón por la que el COVID no ha significado la total destrucción del sistema privado ha sido debido a la intervención estatal. So the states where neoliberalism originated, the United States in particular, its banks, its asset markets, etc., they have been on their knees before the state saying, please help us. Without you, we cannot function. Así que incluso en los estados donde el neoliberalismo se originó, y en particular en Estados Unidos, los mercados de valores y los sistemas financieros se pusieron de rodillas ante el Estado para pedirle que por favor los ayudara. So trillions of dollars have been spent by states all over the world collectively to try and stabilize the markets.
Así que se han invertido miles de millones de dólares para tratar de estabilizar los mercados. And one of the results of that has been, to a certain extent, an economic reversal for the system and a revival of interest once again in traditional Keynesian ideas. Así que uno de estos resultados ha sido hasta cierto punto, uno de los resultados de esto ha sido hasta cierto punto el regreso de ciertos valores keynesianos. But we live in a period where the left and left parties, globally speaking, are weak, where there is hardly any political opposition to the system as such. And so the way in which the money has been spent, the stimulus, the trillions, has benefited those who are already rich. Pero vivimos en un mundo donde la izquierda a nivel internacional es pequeña, donde rara vez se enfrenta al sistema y por lo tanto toda esta inversión ha beneficiado sobre todo a los que ya eran ricos. It's true that they have given money to poor people as well who need it, but the contrast between the money made by the rich during the COVID crisis and what money is given to the poor, you can't even compute it. It's a joke to even try and compute it because the gap is so huge. Es tan vasto la brecha entre lo que se han enriquecido los que son ricos y el dinero que se le ha dado a los pobres, que incluso es absurdo intentar calcular el tamaño de esa brecha. But what it shows and what it reveals, that if there was mass political pressure in even 5 or 6 countries of the West, they would be perfectly able to accede to the demands, say, of green social democracy, etc. They can do it. What this shows that the state can do it if it wishes. This time it was pushed by the big virus, but if it's pushed from below by people like us, they can do it. They can't say there's no alternative. We know there is an alternative. Lo que esto ha revelado y demostrado, todo el dinero que se invirtió en el virus y que favoreció a los más ricos, reveló que de haber habido un movimiento de masas, podría haberle impuesto a los estados una agenda distinta. Ya no pueden decir que no se puede porque realmente gastaron ese dinero. Si gente como nosotros y los movimientos sociales le imponen a los estados una agenda distinta, por ejemplo, en la cuestión ambiental, hay dinero, hay modo de hacerlo. La cuestión es política. And the other thing I will mention is that in this last year and a half, when we have had periods when there are no planes in the sky, no cars on the streets, it has actually been very nice. And all the statistics show that in terms of climate change, it's been very positive from that point of view. So how to reorganize public transport, how to restrict and cut down the use of fuel in the skies, the answer has been given. It can be done, provided there is an element of planning in the system. Y en este pasado año y medio, había momentos donde no había tráfico en las calles, no había aviones en el cielo, y era muy agradable. Y además era, desde el punto de vista del cambio climático, tuvo un impacto muy sano. Y lo que esto demuestra es que es posible reorganizar el sistema de transporte para hacer estas ventajas permanentes, pero para eso hace falta un elemento de planeación racional. The last point on this question I will make is that, of course, it has also highlighted the economic rivalry of
the United States and its allies in the European Union with China. También un último punto que quiere hacer es que la pandemia ha resaltado la rivalidad entre el imperialismo estadounidense y sus rivales y sus aliados en Europa Occidental. And the result of that has been that some crazy people in the United States and not so crazy people have said that the China deliberately unleashed the virus to crush the West. Stupidities like that, as if the Chinese want to kill their own people. You know? Y como resultado de esto, alguna gente muy loca y otra no tan loca en Estados Unidos ha difundido la idea de que China difundió deliberadamente el virus, lo cual es una tontería porque cómo iba China a querer matar a su propia gente. And when I say crazy people, I mean elected presidents like Trump and Bolsonaro are coming out with rubbish like this, or came out with it. Y cuando digo gente loca, me refiero a gente que ha sido elegida presidentes como Trump o Bolsonaro, que salen con estas cosas. Okay. Thank you. Yeah, well, it's been a couple of years full of events worldwide. To start with Latin America, you have always been following Latin America closely. You have written a couple of books. Le digo que ha escrito algunos libros sobre América Latina, por ejemplo, Los Piratas del Caribe, sobre Cuba, Venezuela, etc. So, have you been following the processes in Bolivia, in Peru, in Chile? I don't know if you have any ideas. No. Yeah, I have been following them. I always follow South America very closely. A, because I've been interested in it for many years, and B, because it's the backyard of the United States. Siempre he seguido a Sudamérica muy de cerca, en parte porque le interesa y en parte porque es el patio trasero de Estados Unidos. And Mexico too. That applies to Mexico as well, where I have many friends and I visit regularly. Y eso aplica a México también, donde tiene muchos amigos y donde viene regularmente. So what I thought, when people began to say after the death of Chavez and the crisis in Venezuela, that this wave of radicalism is now finished, I always advise caution. I said, wait. Así que cuando la gente, en el contexto de la muerte de Chávez y después de la crisis en Venezuela, empezó a decir que la ola de radicalización había terminado, él siempre recomendaba precaución. Decía, esperemos. So we saw the United States on the offensive again in Latin America, in the whole of South America. What did they try and achieve? They tried to remove the elected government of Venezuela by force. Estados Unidos pasó a la ofensiva en Sudamérica, en Latinoamérica. Entre las cosas que intentaron fue derrocar por la fuerza al gobierno electo de Venezuela. The Venezuelan opposition has been one of the most vicious and violent in that continent. La oposición venezolana ha sido una de las más despiadadas y violentas en este continente. And the United States then manufactured a president, Guaido. Y Estados Unidos entonces manufacturó al presidente Guaidó. Recognized Guaido. Lo reconoció. Asked all the European Union countries to recognize him. Le pidió a todos los países de la Unión Europea que lo reconocieran. The British government stopped the Bank of England from returning the money, the gold deposits of the Venezuelan government by saying it's not a legal government. El gobierno británico le impidió que el Banco Británico le devolviera a Venezuela sus reservas de oro con el pretexto de que no era un gobierno legal. They were confident that a combination of propaganda and the Venezuelan army would enable them to topple the regime and put Guaido into power. Estaban confiados en que con una combinación de propaganda y su influencia en el ejército venezolano podrían derrocar
al gobierno e imponer a Guaidó. They put sanctions on Venezuela to stop it exporting its oil. Le pusieron sanciones a Venezuela para intentar impedir sus exportaciones. They stopped the Western-friendly countries from trading with Venezuela and increasingly of moving away from even diplomatic exchanges. Presionaron a los gobiernos occidentales para que dejaran de comerciar con Venezuela e incluso le pusieran sanciones diplomáticas. But they couldn't topple Maduro. Pero no pudieron derrocar a Maduro. Why? ¿Por qué? Because the only way they could do it Porque el único modo en que pudieron haberlo hecho was by buying over the Venezuelan generals. era mediante los generales venezolanos. And they tried. Y lo intentaron. Millions were offered to the senior officers in the Venezuelan army to organize a coup to get rid of Maduro. Se intentó sobornarlos, se les ofrecieron millones a los generales venezolanos para que intentaran derrocar a Maduro. Aquí me acompaña Paco Ignacio Taibo II. Here is Paco Tariq. Hi, Paco. Greetings, my friend. Greetings. Quiero aprovechar 10 segundos. Lean sus novelas, compañeros. Es un novelista excepcional, excepcional. Es el único novelista que ha sabido escribir sobre las cruzadas desde el punto de vista de Saladino. Sus novelas de espionaje son gloriosas. Entonces yo nada más vine a hacer, sorry Tariq, I just came to make a spot about how are your novels. Nice to see you again. Very nice to see you, Paco, and one day in Mexico. Somos coautores de un libro sobre la lucha estudiantil en México y en Inglaterra, que solo tiene edición en Grecia. Háganme el favor. Un saludo. Gracias, Paco. Bueno, no, y quiero decir que algunos de las novelas hace referencia a Paco, en particular La sombra del granado, que ocurre en la España medieval, durante la época de la llamada Reconquista, desde el punto de vista de la población musulmana, ha sido editada en español y se consigue, además de los libros sobre política. So we were saying about the attempts of bribing the Venezuelan generals. Yeah, and the generals came out, or some of the generals came out and said in public, this is what the United States are trying to do, and let us say to them openly, we are Venezuelans. Y ellos, los generales a los que intentaron sobornar, dijeron en público lo que Estados Unidos había intentado hacer y dijeron en público, nosotros somos venezolanos. The fact that there's a huge social and economic crisis in Venezuela is true. El hecho de que hay una gigantesca crisis social y económica en Venezuela es verdad. We shouldn't deny that. No debemos negarlo. But what are the reasons for it? Pero, ¿cuáles son sus razones? One reason has been the sanctions imposed by the United States and its allies against Venezuela. Una de las razones ha sido las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. And the second reason is that the Venezuelans did make some serious economic mistakes themselves. Y la segunda razón es que los venezolanos sí cometieron algunos errores económicos serios ellos mismos. They could have corrected these if they had been left alone. Pudieron haber corregido estos errores si los hubieran dejado en paz. But constant attempts to overthrow the regime, to topple it by the United States and its people inside Venezuela have not made things easier. Pero los constantes intentos de Estados Unidos y de sus aliados dentro de Venezuela de derrocar al gobierno no han hecho fáciles las cosas. Then let's look at Bolivia. Ahora veamos Bolivia. Here the Americans did succeed in organizing the removal of Evo Morales. It's not a secret, we all know. Ahí los estadounidenses sí consiguieron organizar el derrocamiento de Evo Morales. No es un secreto, todos lo sabemos. And the local oligarchy, the Bolivian oligarchy, that had felt deprived and were having withdrawal symptoms from being cut off from power, they came back for a while. Y la oligarquía boliviana,
que se sentía con síndrome de abstinencia por haber perdido el poder, regresó por él. What happened? They had to permit elections, and Evo's party came back again with a huge majority. ¿Y qué pasó? Tuvieron que celebrar elecciones y el partido de Evo regresó con una enorme mayoría. And what these countries are asserting, by the way, and it's important to understand that, and that applies to Mexico as well under López Obrador, what these countries are asserting is sovereignty. We have the right to make our own decisions. Y lo que estos países están afirmando, incluyendo al México de López Obrador, es la soberanía. Tenemos derecho a hacer nuestras propias decisiones. The big defeat we suffered was, of course, in Brazil. Y la mayor derrota que sufrimos fue, desde luego, en Brasil. By a combination, as we now know, of maneuvering and intriguing by the judiciary and the state. The way in which Dilma was removed was appalling, and the way in which Lula was then locked up on charges he always denied was blatant. And the guy who led the attack on Lula became the first minister of justice in the Bolsonaro government. El modo en que Dilma Rousseff fue depuesta, el modo en que Lula fue encarcelado, fueron de los factores que hicieron esta derrota posible. Y el mismo juez que había condenado a Lula fue inmediatamente nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro. Fue premiado con el Ministerio de Justicia por Bolsonaro. So what happened in Brazil? ¿Qué pasó en Brasil? Bolsonaro was elected. Bolsonaro fue elegido. And turned out to be completely incompetent, foolish, slightly crazy, even as a bourgeois politician. Y resultó ser totalmente incompetente, estúpido y casi loco, y un poco loco, incluso para los estándares de un gobierno burgués. And so within Brazil itself, there was a panic within the elite. Así que dentro de la propia élite brasileña hubo pánico. How did they react? ¿Cómo reaccionaron? The leading newspaper of Brazil, Globo, which had been completely against Lula and the PT, suddenly understood the craziness that they had brought into power and completely altered their position, attacking Bolsonaro regularly. El principal periódico brasileño, o Globo, comprendió la locura que había, este periódico que había atacado tanto a Lula y al PT, comprendió la locura que habían llevado al poder en Brasil y cambió totalmente de posición. The more intelligent sections within the bureaucracy began to understand the scale of the horror they had inflicted on their country. Los sectores más inteligentes de la burocracia empezaron a darse cuenta la escala del horror que habían infligido sobre su país. So they manufactured, Lula was suddenly released. Así que a Lula lo dejaron libre de pronto. They had kept him in prison so that he could not contest the elections, and then they produced this monster. And one of the things they must have thought, we don't have evidence, we have gone too far, let's release Lula. Habían tenido a Lula preso para impedir que contendiera, así que hicieron que este monstruo llegara al poder. Entonces seguramente después pensaron, no es que tengamos evidencia, pero seguramente después pensaron, ¿qué hemos hecho? Por lo menos liberemos a Lula. And Lula, when he is in Brasilia, the capital, is regularly visited now. This is news a few weeks old. Is regularly visited by European ambassadors, other ambassadors, saying, if there's anything we can do to help, please tell us. Y ahora Lula, y esto se sabe de las últimas semanas,
mientras está en la capital de Brasil, Brasilia, recibe regularmente las visitas de embajadores de todas partes del mundo que vienen a decirle, ¿cómo podemos ayudar? So all the opinion polls Todas now las encuestas are showing that if there was an election now, in 6 months' time, Lula would win a huge victory. que si actualmente fueran las elecciones, que van a tener lugar en 6 meses, Lula ganaría una enorme victoria. So what is Bolsonaro going to do? Así que, ¿qué va a hacer Bolsonaro? The interesting thing about Bolsonaro is not his craziness. We know that. His remarks about COVID, his remarks about the Amazon, we know all that. Lo interesante de Bolsonaro no es tanto su locura, sus comentarios sobre el COVID, sus comentarios sobre el Amazonas, eso ya se sabe. What he has done, which is significant, Lo que es realmente significativo, it's the first time since Brazil was a military dictatorship. Es que por primera vez desde que Brasil fue una dictadura militar, that he has brought in army officers and elements on different levels of the army into every government department in Brazil. Desde la primera vez desde la dictadura ha puesto oficiales del ejército de distintas gradaciones en todos los puestos y oficinas de gobierno de Brasil. Now, I don't know, but I speculate that this will be annoying some people inside the army itself, because the army in Brazil over the last 30 years is not monolithic. They are thinking officers who don't like what happened before, and then there are people who defend their past. Y el ejército en Brasil no es monolítico. Durante los últimos 30 años hay una parte pensante a la que no le gusta lo que hicieron durante la dictadura y otra parte que sí defiende lo que hicieron durante la dictadura. So I think it's a dangerous game that Bolsonaro is playing. Así que es un juego peligroso el que está jugando Bolsonaro. But the army definitely is in places of power where it shouldn't be. Definitivamente el ejército está en posiciones de poder donde no debería estar. So we will see what happens to Bolsonaro, but I am moderately optimistic that come the next election in a few years' time, Lula will win. Así que veremos qué pasa con Bolsonaro, pero es moderadamente optimista de que cuando llegue las próximas elecciones ya no va a ganar. The other point I will make about Brazil is that there is and has been for some time now a layer of young intellectuals, young radicals outside the PT who have played an important part in leading mass struggles. La otra cosa que quería comentar sobre Brasil es que ha habido una nueva capa de intelectuales y activistas de izquierda fuera del PT que han contribuido mucho al movimiento social. The levels of homelessness for urban workers and unemployed have reached a crescendo. El nivel de gente sin casa entre la población trabajadora y los pobres urbanos ha llegado a un nivel de crescendo. And the homeless workers movement is a mass movement. Y el movimiento de los trabajadores llamados sin techo es un movimiento de masas. And its leader, Comrade Bulos, is one of the most gifted orators in the country. Y su líder, el compañero Bulos, es uno de los oradores más talentosos del país. And Lula and he speak on the same platforms together. Y Lula y él hablan en las mismas plataformas juntos. Now, of course, Bulos is going to support Lula in the election. Desde luego, Bulos va a apoyar a Lula en las elecciones. But afterwards, he is an obvious choice as one of the leaders for a different type of Brazil. Pero después es uno de las alternativas obvias para que sea un líder de un Brasil diferente. If we come to Peru, we saw very clearly before our eyes a desperation on the part of the elite not to let go of power.
Si pasamos a Perú, veremos claramente una desesperación por parte de las élites de no soltar el poder. Fujimori had been defeated Fujimori fue derrotada by a small margin, por un pequeño margen, but defeated. pero derrotada. They had to negotiate very hard to get her out. Tuvieron que negociar muy fuerte para sacarla. And now we have a new president in Peru, which is almost a miracle. Y ahora tenemos un nuevo presidente en Perú que es casi un milagro. Because it's been an elite that has been incredibly insistent on not allowing power to go away from its hands. Porque ha sido una élite que ha sido increíblemente obstinada en no dejar ir el poder de sus manos. So it will be difficult for him, our teacher president, they call him, the teacher, to do too much, but the fact that he is there is hugely important. Así que le va a costar mucho trabajo al presidente profesor, al profesor, como le dicen, hacer algo, pero el mero hecho de que esté ahí es ya enormemente importante. Then we have a different type of development in Chile. Luego tenemos un suceso de un tipo totalmente distinto en Chile. Because if we tell ourselves the truth, what is very clear is that the governments which came after Pinochet, including the Socialist Party government, did not make any radical changes to the system at all, socially and economically. Porque tenemos que reconocer que todos los gobiernos que vinieron después de la dictadura de Pinochet, incluyendo los del Partido Socialista, no hicieron ningún cambio radical en lo social ni en lo económico. And that led first to a huge school students uprising. Y eso llevó primero a un enorme levantamiento de los estudiantes escolares. And then spread into a more generalized uprising with university students, with workers, etc., demanding change. Y después se extendió un movimiento mucho más amplio, incluyendo a los estudiantes universitarios y a los obreros, exigiendo cambios. And the culmination of all these movements has been the triumph in first in organizing a referendum for a new constitution, and then in winning that referendum. Y la culminación de este proceso fue la victoria de haber organizado, primero haber organizado un referendo sobre la Constitución y después haber ganado en ese referendo. And that is what is happening now. The left has won, in my opinion, a very significant victory, because to produce a new constitution indicates or suggests a push for change and institutionalized change by putting in certain key elementary basic demands into the constitution itself. Y eso le parece ha sido una enorme victoria para la izquierda, porque una nueva constitución permitiría introducir a nivel institucional algunos cambios claves que pueden afectar la vida social. So Argentina is like a seesaw. Argentina es un sub y baja. You know, one day the right wins, the next day the Peronists come back into power. It's an unstable situation. Ya saben, un día la derecha gana, al otro los Fernández regresan al poder. Es una situación inestable. But what I can say is that stability and order in the terms of the United States has not been restored in South America. Pero lo que puedo decir es que la estabilidad y el orden en Estados Unidos no se han restaurado aún. So the situation is got elements of both pessimism and optimism. Así que en la situación hay tanto elementos para el optimismo como elementos para el pesimismo. And I am pesoptimistic about South America. Y soy pesoptimista sobre algunas de estas cosas. Thank you. So, you live in Great Britain, and you've been following closely the process in the Labour Party, the oldest of the workers' parties in the world, probably. And it's been in the news lately that
there's some developments there. Can you, maybe our Mexican audience doesn't know much, so if you can give us a little idea, because probably a lot of people doesn't know a lot about the Labour Party in Britain and what has been going on since Corbyn. Maybe they don't even know who Corbyn Okay, I'll explain. Basically, what happened with Labour, that after Tony Blair's election triumphs in the late 90s and the early years of this century, they dragged the Labour Party completely to the right. Después de la victoria de Tony Blair en los años 90, arrastraron al Partido Laborista totalmente hacia la derecha. And Labour people were so happy to be in power again that they forgot to ask, why are we in power? Y había gente tan feliz de haber llegado al gobierno que se les olvidó para qué habían llegado al gobierno. Blair continued with the policies of Thatcher. Say again, sorry? Tony Blair continued Thatcherite policies, Margaret Thatcher's policies. Tony Blair continuamente desmanteló las políticas sociales. Economically and in foreign policy. Tanto en la economía como en la política económica, como en la política exterior. In the economic sphere, Tony Blair and his colleagues abandoned social democracy. En la esfera económica, Tony Blair y sus colegas abandonaron la socialdemocracia. They were for deregulation, they were for privatizations. They said we will go beyond Thatcher and do things she could never do. Introdujeron la desregularización, las privatizaciones, dijeron que irían más allá de donde había ido Margaret Thatcher y harían lo que ella no había podido hacer. And Blair was such a hard war person, supporting Bush's wars in Iraq and other parts of the world, but principally in Iraq, that his own people began to hate him. That's a fact. Tony Blair era de tal modo partidario de la guerra estadounidense en el Medio Oriente y en particular en Irak, que la propia gente de Blair empezó a odiarlo. Gradually he became a hated politician. Poco a poco se fue convirtiendo en un político odiado. And finally he lost. Y finalmente perdió. And the Conservative Party came to power again. And the Conservative Party said they would continue the policies of Margaret Thatcher and Tony Blair. Y el Partido Conservador llegó al poder y anunció que continuaría la política de Margaret Thatcher y de Tony Blair. And it's a system I described as taking over European democracy. And I called this system the extreme center, where it doesn't matter who wins, the politicians do the same thing. Y es un sistema que se apoderó de todas las democracias europeas y que él llama el extremo centro, donde no importa quién gane, los políticos hacen lo mismo. And then the Labour Party, in order to make sure that they would elect a nice moderate leader, because the French had done the same trick, they thought it would work in Britain. So they opened up elections for the new Labour Party leadership after a few failures, and large numbers of ordinary people joined just to make sure they could participate in the leadership election. Entonces, el Partido Laborista, haciendo lo mismo que habían hecho los socialistas franceses, abrieron sus elecciones internas para elegir una nueva dirección y mucha gente se unió al Partido Laborista nada más para poder votar y asegurarse de que cambiara su dirigencia. The candidate of the left was Jeremy Corbyn. El candidato de la izquierda era Jeremy Corbyn. An old friend and comrade of mine. Un viejo amigo y camarada mío. Always consistent, always principled on the fundamental issues of the day. Siempre coherente, siempre firme en los principios fundamentales de cada día. A supporter and one of the founders of the Stop the War campaign. Un partidario y fundador de la campaña por detener la guerra. So Corbyn became one of the candidates.
and began to speak on television, on radio, to public meetings. And lots of young people started coming. Y Corbyn empezó, fue el precandidato, el candidato interno, y empezó a hablar en la televisión y en el radio, y mucha gente joven empezó a seguirlo. And the way he became leader was by telling people what his program would be. Y la manera como logró convertirse en líder fue diciéndole a la gente cuál era su programa. He said, we will abolish university fees for students. Dijo que abolirían las cuotas universitarias para los estudiantes. People, the young people had forgotten that there was a time in Britain when no one paid to go to university. Los jóvenes habían olvidado que hubo un tiempo en Gran Bretaña donde no se pagaba para ir a la universidad. Corbyn said, we will take the railways back into public ownership. Corbyn dijo que volverían a poner los ferrocarriles bajo propiedad pública. And we will renationalize the utilities, electricity, gas, slowly, but that's the aim. Y que nacionalizarían los servicios, como el gas, la electricidad, etcétera, lentamente, pero ese era el objetivo. And he said, importantly, under my leadership, Britain and the Labour Party, and if we win, Britain will not go blindly into any wars. Y de manera muy importante, prometió que si el Partido Laborista bajo su dirección ganaba, Gran Bretaña ya no seguiría ciegamente a Estados Unidos en una nueva guerra. And he won the leadership. Y ganó la dirección del partido. And 250,000 people joined and rejoined the Labour Party. Y 250,000 de personas se unieron o regresaron al Partido Laborista. And in the 2017 general election, Corbyn came very close to winning the entire country. Y en las elecciones de 2017, Corbyn estuvo muy cerca de ganar todo el país. Labour was very close to becoming the largest party in parliament. Los laboristas estuvieron muy cerca de convertirse en el partido más grande del Parlamento. He won more votes in that election than Tony Blair in the last two elections. Ganó más votos en esas elecciones de lo que había ganado Tony Blair en las últimas 2 elecciones. And this panicked the ruling elite and the ruling class and the secret state. Y eso aterrorizó a la clase dominante y a la alta burocracia. There was actually an instance when the British did something they never do. They brought the... Incluso hubo un caso donde los británicos hicieron algo que no suelen hacer. The commander-in-chief, the chief of staff of the British Army, was wheeled on to breakfast television. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue conducido a un programa de televisión. And he told the viewers, if Jeremy Corbyn is elected prime minister, there will be mutinies in the army. Y amenazó con que si Jeremy Corbyn era elegido presidente, primer ministro, habría motines en el ejército. That, it's a stupid remark, but it indicates the threat they felt at having a left radical social democratic leader as prime minister. Era un comentario estúpido, pero sí indicaba el profundo terror que les inspiraba la posibilidad de tener a un socialdemócrata de izquierda radical llegando al poder. And the next 2 years they spent destroying Jeremy Corbyn's leadership, his character, attacking him personally, accusing him of anti-Semitism because he supported the Palestinians. And it was a situation I have not witnessed in this country. It was horrific. Durante los siguientes 2 años sometieron a Jeremy Corbyn a una campaña de destrucción, de desprestigio de su personalidad. Lo acusaron de todo, lo acusaron de antisemitismo por el hecho de defender al pueblo palestino. Algo horrible que él nunca ha visto en su vida. Fue espantoso. And then the Brexit referendum had shown that the British people wanted to leave the European Union. Y luego el referéndum del Brexit demostró que el pueblo británico quería salirse de la Unión Europea. Jeremy was leader of the Labour Party. Jeremy era líder del Partido Laborista. And he said, we will obey the people, we will carry out their wishes.
y dijo, obedeceremos al pueblo, cumpliremos lo que pidió. Had this line remained Labour's line, he would have, who knows what would have happened in the elections. Si los laboristas se hubieran apegado a esta línea, quién sabe qué hubiera pasado en las elecciones. But the establishment and a majority of the Labour Party and a sizable section of the Conservative Party combined and said, we can't leave Europe, there should be a new referendum, and basically it doesn't matter which way the people voted before. Pero una ala mayoritaria del Partido Laborista, unido a los conservadores y al establishment, decidió que no podían irse de la Unión Europea y que no importaba lo que la gente hubiera votado, tenían que no lo harían y convocaron a un nuevo referéndum. This led to a revolt in the Conservative Party, and Boris Johnson became the leader and then Prime Minister. Esto llevó a una revuelta dentro del Partido Conservador y Boris Johnson se convirtió primero en el líder del partido y después en el primer ministro. And Labour was very badly divided, including the Labour left. Y el Partido Laborista quedó muy dividido, incluido a la izquierda laborista. And that failure on Brexit was largely responsible for the defeat of Labour in the last election. Y ese error respecto a Brexit fue en gran medida responsable de la derrota del Partido Laborista en esas elecciones. And now we have Jeremy resigned, we have a right-wing leader again, and it's back to business almost as usual. Not completely, but almost. Y ahora que Jeremy renunció, un otro líder conservador llegó a la dirigencia del partido y volvieron a hacer las cosas como siempre o casi como siempre. So that's the tragedy. Now, the question is, will such a situation arise again in British politics? Esa fue la tragedia. Ahora la pregunta es si este tipo de coyuntura volverá a presentarse en la política británica. The establishment is very clear. It mustn't be allowed to happen again because they got very nervous. El establishment es muy claro. No debe permitirse que vuelva a pasar porque los puso muy nerviosos. So they have already changed some of the rules which allowed Jeremy Corbyn to win the election. Así que ya cambiaron algunas de las normas que le permitieron a Jeremy Corbyn ganar las elecciones. So the way they're going, it looks as if they want basically a monolithic extreme center party. Así que como van las cosas, parece que lo que quieren es un partido monolítico de lo que llamamos extremo centro. And the new leadership has suspended Jeremy Corbyn as a Labour member of Parliament. So he still is a member of Parliament, but not on behalf of the Labour Party. The leadership has decided that. Así que la dirección del Partido Laborista decidió suspender a Corbyn como parlamentario laborista. O sea, Corbyn sigue siendo miembro del Parlamento, pero ya no representa al Partido Laborista. And if he isn't taken back before the next election, he has an important decision to make, either to stand as an independent against the Labour Party or to withdraw altogether. And I personally hope he stands as an independent. Entonces se plantea ante él la disyuntiva de postularse para las próximas elecciones como independiente en contra del Partido Laborista o seguir intentando ganar la dirección del Partido Laborista, y él espera que Corbyn se presente como independiente. Tariq, thank you very much. We're closing the end of the hour. So if you want some final remarks tonight. Well, all I will say, something we haven't discussed, Oscar, is the huge defeat of the United States in Afghanistan, which we should be celebrating more. A 20-year occupation defeated in the course of 1 week by extremely astute, clever guerrilla tactics by the Taliban. We don't have to support the Taliban, but what they have done in Afghanistan, their own people will never forget. And the puppet armies created by the Americans refused to fight. They disappeared. Algo que no hemos discutido, pero es muy importante, es la derrota de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Afganistán. Después de una ocupación de 20 años, a lo largo de
de una semana, los talibanes, mediante tácticas muy inteligentes, lograron derrotar a los ocupantes que ya se retiraban. No significa que apoyemos a los talibanes, pero hay que celebrar la derrota de la ocupación estadounidense. Yes, thank you very much, Tariq. So, some final global remarks before we go. No, I think the United States, politically on a global scale, ideologically and politically, is in a crisis. They have decided to make a new Cold War against China. All their underling states in Europe are joining in. And it's a very dangerous situation, making Australia a nuclear power and getting it to help in organizing nuclear submarines around the Chinese coast under the ground. The Chinese, if they carry on provocations, the Chinese will respond in their own area. They will not go abroad, but they will defend themselves. So they're creating a very serious crisis. They don't learn anything from their past defeats and setbacks, like in Vietnam, like in Afghanistan. They carry on and on and on. And with a leadership like this in the Western world, a visionless imperial leadership, they will sooner or later blow up. Estados Unidos ha entrado en una crisis política e ideológica y ha lanzado una nueva guerra fría contra China. Su dirección no aprendió nada de sus derrotas antiguas y recientes, fuera en Vietnam o en Afganistán, y siguen actuando exactamente igual como hicieron durante la Guerra Fría. Están armando a sus aliados, están haciendo de Australia una potencia nuclear, están llevando a sus compinches europeos a ser sus cómplices, y si provocan a China, China puede responder, lo cual provoca una situación de crisis mundial. Tariq, thank you so much for being us today. We're looking forward to seeing you maybe next year, maybe some other year, presently here with us in the Zócalo, where you are a friend and a comrade. For many of us, this fair is, you would find it beautiful to see all the people with our masks, but all the people together, talking, discussing, exchanging ideas. So thank you very much. Compañeros, there are people willing to ask you things, but sadly we can't. Compañeros, por desgracia, la lógica de la pandemia nos obliga a dejar media